Buenas tardes, Dios te bendiga. Soy Olga María González, pastora del Castillo del Rey Congregación Victoria, y te doy la bienvenida para que juntos estudiemos la palabra, para que juntos crezcamos en este tiempo en que no podemos reunirnos. Gracias a Dios que podemos hacerlo por medio de la tecnología. También quiero saludar a todos los que ayer se anotaron que estaban viendo y a los que están ahora viéndonos. Bienvenidos todos. Que Dios bendiga sus familias, que Dios bendiga sus vidas. Ayer comenzamos a estudiar lo que Dios dice, lo que el Señor Jesús dice acerca del enojo. Hablamos de no matarás y luego hablamos del enojo. Y al final del estudio hablábamos de enojos con propósito, de enojos que tienen algo que ayudar. Y yo quiero que veamos ahí en Mateo 21, Mateo capítulo 21, en el versículo 12 y 13. Versículo 12 y 13. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa es casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ahí vemos al Señor Jesús que se enojó, pero se enojó con una justa razón. Se enojó porque esos vendedores estaban ocupando el lugar de los extranjeros. Entonces no podían entrar a alabar al Señor, no podían entrar porque ellos habían hecho como un mercado. Ahí dice, lo habéis hecho cueva de ladrones. Entonces vemos al Señor Jesús que se enojaba también, pero no es enojo como el que nosotros conocemos, que nos llenamos de ira y comenzamos a decir cosas que no debemos de decir. Vemos cómo este fue un enojo del Señor Jesús. Pero vayamos a nuestro estudio ahí en Mateo 5, en el versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Es muy claro el Señor Jesús cuando está enseñando ahí en el Sermón del Monte. Es muy claro cómo Él habla del enojo porque sabe el daño que hacemos. Pablo dice en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Fíjense cómo lo dice, airaos, pero no pequéis. Que el enojo no nos lleve a pecar. Dice, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, que no nos durmamos enojados. Nunca se duerman esposo y esposa enojados. Espalda con espalda porque están enojados. Porque para mañana el enojo va a ser más grande. Porque para mañana el problema ya se hizo más grande. Fíjense cómo lo dice en Romanos capítulo 12, versículo 18. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Qué quiere decir? Que hay veces que nosotros tratamos de estar bien con la gente, pero la gente no quiere reconciliarse con nosotros. Por eso dice Pablo, en cuanto dependa de ti. Hay gente que está enojada con el mundo y tú le hablas y está enojado y tú quieres tratar de arreglar la situación y él se enfurece más. Por eso Pablo nos da esa libertad. Airaos, pero no pequéis. Y en cuanto dependa de ti, estad en paz. Eso nos da libertad, hermanos, de que a veces la gente no quiere estar en paz, y aun cuando nosotros la procuremos. Entonces tenemos que entender eso. Entender que a veces la gente no quiere estar contentos con nosotros. El enojo existe contra muchos,
Demasiadas veces hay sentimientos heridos entre aquellos que se supone que deben de vivir en paz, como esposo con esposa, hijos con padres, amigos, hermanos con hermanos, el trabajador con su jefe. Y el Señor es claro respecto a esto. Nunca debemos de permitir que el enojo se adueñe sin causa justa de nosotros. Fíjense cómo dice el Salmo 37:8. Salmo 37:8. Dice la palabra de Dios así. Salmo 37 en el versículo 8. Es muy claro el salmista. Dice 37:8. Dice, deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Deja el enojo, deja la ira, desecha el enojo. Tenemos que entenderlo, hermanos, tenemos que entender. Ahora, en Colosenses 3:8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de nuestra boca. ¿No saben ustedes cómo me molesta escuchar a padres diciéndoles malas palabras a sus hijos? Está enojado el papá, está enojada la mamá y les comienzan a decir maldiciones. Y lo que significa maldecir es hablar mal, decir maldiciones, palabras deshonestas a nuestros niños. Y desde chiquito oyen esas maldiciones de parte de su papá y de su mamá. Y eso es malo delante de los ojos de Dios. Cuidado con nuestra boca, cuidado, hermanos. Por eso dice, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. Cuidado con eso. En Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Pero ¿saben qué? Nosotros que somos muy listos, lo hacemos al revés este versículo. Somos bien prontos para enojarnos, bien tardos para oír. Somos bien tardos y bien prontos para enojarnos y para hablar. Cuidado, que tengamos este versículo en nuestro corazón. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Que busquemos lo que la palabra de Dios dice. Que lo busquemos, hermanos. La palabra del Señor, que Él nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Fíjense nada más, hay motivos por cuales las personas se enojan y desarrollan sentimientos en contra de otras personas y buscan venganza, buscan herir a la persona que le hizo daño, muestran ego y autoridad, revelan una pasión, aseguran algún fin, mostrar la propia herida, resentimiento y amargura, expresar desacuerdo y desagrado, corregir un mal, un enojo justificado, dar una advertencia. Pero el Señor dice que va a haber un juicio, y no solamente el juicio del Señor, un juicio con abogados y un juez aquí en el mundo, porque el pleito te llevó a otras cosas más graves y tienes que ir a juicio. Eso es lo que dice el Señor. Yo quiero que me acompañen a primer libro de Samuel, capítulo 19, versículo 1. Primer libro de Samuel, en el Antiguo Testamento, capítulo 19, versículo 1. Dice, habló Saúl a Jonatán, su hijo, y todos sus siervos, para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. ¿Por qué era ese deseo de Saúl de matar a David? Bueno, pues lo vemos en el capítulo 18, en el versículo 6. Es lo que estamos viendo, buscar venganza. Y dice, aconteció que cuando volvían ellos
Cuando David volvía de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. ¡Wow! A Saúl le daban miles y a David le daban 10,000. Y dice el versículo 8, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. O sea, no es de ahora. El enojo ha estado en el mundo desde que es mundo. Y vemos todo lo que causa esto, mis amados. Todo lo que causa. Tenemos que tener cuidado con eso. Mucho cuidado. Fíjense otra vez ahí en 1 de Samuel 19, pero ahora en el versículo 9. Y dice: y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando, y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. ¡Wow! Fíjense lo que lleva el enojo, hermanos. Lo que lleva el enojo. David estaba sirviéndole a Saúl. Había ido a matar filisteos y cuando regresan las mujeres cantan y Saúl se enojó. Y saben que a veces un mal pensamiento, una palabra que se dijo, algo que se hace, nos causa enojo y comenzamos a ver cómo nos vengamos. Y me lo va a pagar y me lo va a pagar. La venganza es del Señor. La venganza es del Señor. Déjalo en la mano del Señor. Entrega a esa persona que te hirió. Si puedes ir a hablar con él, hablen bien, pónganse de acuerdo. A lo mejor no vuelve la amistad como antes, pero ya no están enojados. Tenemos que hacerlo cristianamente. Ir y ponernos de acuerdo con la persona. Ir. Así como Jonatán iba y le decía: mi papá te quiere hacer esto, mi papá te quiere, y lo procuraba para que no le hicieran daño. Pero el enojo nos lleva a hacer cosas inconvenientes que no nos conviene hacer. Así que vamos a dejar el enojo, mis amados. Y es tan difícil porque tenemos un carácter difícil, pero con el dominio propio que Dios nos da, podemos ir dejando ese enojo en un lado y buscar vivir en armonía con los demás. Vamos a orar. Mi Dios y Padre, yo te doy gracias en esta tarde, Señor, por todo lo que hemos aprendido, Señor, por todo lo que nos has hablado. Señor, quita de nosotros el enojo, o más bien ayúdanos a quitarlo nosotros. Porque la orden es: quita de ti la ira y el enojo y la maledicencia, las palabras deshonestas. Danos ese dominio propio para controlar nuestro carácter, aun cuando se nos está provocando, aun cuando la gente nos provoca a ira, podamos contestar con una palabra suave, como dice Proverbios, la palabra suave quita el enojo. Bendícenos a cada uno, bendice los matrimonios, Señor. Hay tanto divorcio, mis amados, y todo porque no hay comunicación. Padre bendito, en el nombre de Jesús, bendice los matrimonios, que se puedan restaurar, Señor, los matrimonios. La relación de hijos con padres, de hermanos con hermanos, del patrón y el jefe, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Danos ese dominio propio, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados. Qué bueno es haber estado juntos. ¿Saben qué? Mañana,
con el favor de Dios, vamos a ver el fuego del infierno. La gente no cree que hay un infierno, pero vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Quiero darles el número de la cuenta de nuestra iglesia. Es Banorte 0680 15 21 36. 0680 15 21 36. También les invito a que si tienen peticiones, las pongan ahí donde nos están saludando, donde están diciendo, aquí estoy, quiero que oren por esto, porque en el grupo de oración estamos orando por todas las peticiones y queremos orar por tu situación, por tu petición. Nos vemos mañana para estudiar el fuego del infierno. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, Cristo te ama y yo también.